El portal de la infancia. Porque todos y cada uno de nosotros somos responsables de los niños de nuestra sociedad. La 1:12 es la hora, ya que estamos a lunes, de abrir nuestro portal de la infancia en días en los que, desgraciadamente, la infancia más vulnerable vuelve a estar pues en todos los telediarios, esos niños que han sido utilizados como parte de una venganza tramada por el gobierno de Marruecos, muchos engañados para que dieran el paso a Ceuta dentro de una estrategia que es terrible y que desde luego son las imágenes que más nos están sobrecogiendo en los últimos días y que desde luego están en las antípodas de todo lo que cada lunes comentamos en este portal con Isabel García. Isabel, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Pues la verdad que desencantada y desesperada, pero apelando al sentido común y a ese portal que cada lunes abrimos aquí a favor de los derechos y de la infancia, porque el objetivo final es que la infancia esté protegida como se merece, no porque queramos hacerlo o no, sino porque son sujetos activos de derechos y es algo de lo que una vez más nos estamos olvidando. Y aún a pesar de que ha pasado un poco desapercibido, pero el jueves pasado se aprobaba el texto definitivo en el Congreso de los Diputados de esa nueva ley orgánica para proteger a los niños y adolescentes frente a la violencia. Fíjate que siempre lo digo, en vez de tantas leyes que también tienen que ser bienvenidas, empezar a cumplir las que tenemos para que dejen de pasar estas cosas. Una ley que tiene novedades, por ejemplo, habla de prohibir los desnudos en las pruebas de determinar la edad, algo que está completamente de actualidad. También la prohibición de atar a los menores en los centros de menores, a los niños y a las niñas en los centros de menores cuando, por ejemplo, como atarlos a una cama, a otros objetos fijos para que controlarlos y que no haya otras cuestiones mayores. También se amplió el plazo de prescripción de delitos, ahora empieza a contar a partir de que la víctima cumpla 35 años y no 18 como estaba ahora, o sea, cuestiones de verdad importantes. Pero si te parece, escuchamos al director de la plataforma de infancia de España, Ricardo Ibarra, que habla de estas cuestiones, pero también nos avisa. ¿Te parece que lo escuchemos y después volvemos a Ceuta? Desde luego, vamos con eso. Hoy se aprueba la ley para erradicar la violencia contra la infancia en nuestro país. Una ley que esperamos suponga un antes y un después en cómo es percibida la violencia que sufren los niños y las niñas en España. Una ley muy importante porque incluye muchísimas medidas, como por ejemplo el aumento de la prescripción de los delitos sexuales, la creación de figuras nuevas como el coordinador de protección en centros escolares o en el mundo deportivo, o también mayores controles dentro de los centros de protección, creando canales de denuncias seguros y confidenciales para los niños y las niñas. Pero no solo por todas estas medidas, sino sobre todo porque esta ley tiene un enfoque integral y preventivo, tratando de que los profesionales que trabajan con niños y con niñas tengan los recursos suficientes y la capacidad de detectar esta violencia y actuar adecuadamente. Una ley, sin embargo, que no acaba hoy, una ley que tiene mucho que hacerse después porque necesitamos que tenga recursos suficientes, una estrategia integral que permita desarrollarla en plenitud. Y también las comunidades autónomas tienen que desarrollar aquello que les compete dentro de esta ley, que son muchísimas cuestiones. Así como el Gobierno se ha comprometido que en un plazo de un año presentará en las Cortes proyectos de ley para desarrollar juzgados especializados hacia la infancia, una fiscalía adaptada a los niños y niñas o un nuevo procedimiento de determinación de la edad. Desde la Plataforma Infancia trabajaremos intensamente con nuestras organizaciones miembros para que esta ley se lleve a cabo y garantizar que todos los compromisos se cumplan. Pues palabras que tienen que tener su traducción en muchos hechos, pero que por lo menos sí ponen a la infancia en el centro, Isabel. Sí ponen la infancia en el centro, pero después no vienen esos recursos económicos debajo
del brazo, en este caso en la última línea de la ley, hay que esperar a la publicación en el BOE y todo vuelve a quedar en una mera declaración de intenciones. Y volviendo o yéndonos a Ceuta, fíjate que estamos aprobando esa ley contra la violencia de la infancia y qué más violento que la realidad que están viviendo las niñas y los niños estos días en Melilla. Y yo creo que hay algo que debemos de tener súper claro y dejar y zanjar la cuestión. Solo hay que fijarse en la Declaración de los Derechos del Niño, siempre lo digo que nos obliga jurídica, política y socialmente, y se acabó. La Declaración de los Derechos del Niño contempla que en estos casos los niños hay que tratarlos como tales y ponernos a trabajar a favor de sus necesidades y derechos. Y yo creo que ahí cualquier tipo de discusión sobra, con lo cual hay que decir, es un niño, a la porra todo lo demás y ponernos a trabajar para atender esas necesidades y garantizar todos sus derechos. Lo demás son conversaciones que atañen al mundo de la política, que nos atañen a todos, por supuesto, porque tenemos que tener opinión pública al respecto, pero donde nos tenemos que centrar es que no haya ni una sola devolución en caliente de los niños y las niñas porque no son legales, no porque queramos o no, son ilegales, con lo cual solo faltaría que como país cometamos ilegalidades, aunque a veces estemos acostumbrados a ellos. Hay que garantizar la puesta en marcha de todos los procedimientos oportunos, cueste lo que cueste, para que cada niño, cada niña tenga lo que se merece, y lo que se merece es atención a sus necesidades y garantizados todos sus derechos, y eso hay que hacerlo de una manera individualizada. Cada niño y cada niña que ha entrado de esa manera tiene una situación detrás completamente diferente. Ya se sabe que hay niños que se han sumado a otros niños y están sus familias desesperadas buscándolos. Hay niños que a lo mejor estaban en centros de menores y han aprovechado la ocasión para entrar en España con ese sueño que tienen muchas niñas y niños marroquíes, creyendo que una vez que cruzan esa frontera aquí se han acabado todos sus problemas. Y también hay que pensar que detrás de esos niños hay un sistema de protección de menores en Marruecos que tiene que dar la cara, están tutelados y algo también tienen que decir. Esos niños que en Marruecos viven, cientos de niños, miles de niños en Marruecos que viven en la calle de una forma permanente y que también llegan aquí buscando una situación distinta que no puede reproducir lo que ya tienen al otro lado de España. Lo decía, hay niños que lo que habrá que centrarse en esa reagrupación familiar, si es aconsejable, porque a lo mejor pues han venido porque sus familias los han desatendido y han propiciado de alguna manera que estén aquí. Y algo que especialmente nos preocupa. La ley, también con la ley en la mano, dice que lo primero que hay que pensar en soluciones de entornos familiares frente a los residenciales. Y en ese momento estos niños están en las mismas condiciones que están los niñas y niños que entran en el sistema de protección, desgraciadamente, todos los días en nuestro país, en este caso concreto en Galicia. El otro día decía el presidente que era una cuestión humanitaria acoger a los que hagan falta. Se está hablando de más o menos 20 niñas y niños que van a venir a Galicia. Sí es una cuestión humanitaria, pero por delante de esa cuestión humanitaria es una cuestión de ley. Hay que cumplir la ley y hay que atenderlos. Y a la hora de atenderlos hay que pensar también en esas soluciones familiares frente a residenciales. Yo no quiero ser aguarera, pero creo que se está pensando más en centros residenciales y una opción era poner en marcha a todas esas familias que están apuntadas en Galicia a acogimientos de urgencia para atender precisamente casos de urgencia como son estos. Eso sí, hay acogimientos de urgencia, pero esos acogimientos de urgencia también conllevan, en este caso tan especial, una serie de necesidades en cuanto a recursos para atender, por ejemplo, y respetar ese derecho y atender ese derecho que tienen los niños a su propia cultura, en lo que implica una alimentación adecuada para ellos,
también implica un derecho a la salud, tanto de ellos como en la sociedad que los acoge. Hay enfermedades allí que no tenemos aquí. Bueno, ¿cómo vamos a responder ante estas circunstancias? Y la verdad que yo creo que esto pone en evidencia una vez más que nos tenemos que tomar muy en serio que los niños y las niñas son sujetos activos de derechos, que España ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño, con lo cual está obligada, y digo obligada no por una cuestión de compasión, no solo solidaria, sino por ley, a atender todos sus derechos jurídica, política, socialmente, y que esto nos atañe a todos. Las imágenes que se están viendo de los niños que llevan 5 días en una comida caliente son horrorosas, pero hay que saber que estos niños vienen de circunstancias donde eso se repite un día y otro. Está ahí esos centros, por ejemplo, de referencia como el de La Purísima en Melilla, o los Gotas de Leche, en centros súper saturados, donde viven y duermen tirados en el suelo, y eso nos tiene que importar no solo estos días, todos los días del año, y hacer todo lo que tengamos en nuestras manos para acabar con esas situaciones. Y no solo de los niños, que también de los que cruzan la frontera de esa manera, sino de todos esos niñas y adolescentes que están, por ejemplo, en Galicia. El otro día se celebraba el Día de la Familia y se está hablando de 78 niñas y niños que necesitan atención inmediata en Galicia para atender necesidades y derechos también, y que están a la espera de una familia que les acoja de una plaza libre en un centro de menores para que no sigan viviendo esas situaciones de negligencia y desamparo que a veces, desgraciadamente, terminan muy mal. La infancia es una cuestión de todos, nos tiene que importar todos los días y toda la infancia. O sea, no podemos caer tampoco en esa tentación de focalizar solo esa infancia, que nos puede impactar más por esas imágenes tan impactantes, sí, pero que detrás de toda la historia de un niño o niña que vive una situación de negligencia y desamparo, hay una situación impactante que nos tiene que mover tanto por dentro, que nos lleve a hacer algo, que nos lleve a la acción. Yo creo que podemos pensar, por ejemplo, Isabel, si alguno de nuestros niños, de los niños que conocemos, sean hijos, sobrinos, vecinos, si les aparecen de repente en el colegio, a la salida, les dicen: venga, vente para un autobús que te voy a llevar a Marruecos, a ver cuántos se subirían y por qué allí sí que ha tenido acogida este llamamiento. A lo mejor así pensamos cuál es el paradigma de unos y de otros. Y me he apuntado, tú sabes que yo soy muy de apuntar, compañera periodista, y me he apuntado, tú eres una persona que habla con mucho sosiego, pero hay que entrar mucho en lo que estás diciendo. Me he apuntado el cueste lo que cueste, y creo que eso es lo que no se apuntan, igual que me he apuntado yo aquí subrayado, nuestros, los que tienen que estar al frente y los que saben que estamos dentro de esas convenciones internacionales, que sobre todo, esto ya no es humanitario, es simple y llanamente humano. Isabel, el lunes que viene más Portal de la Infancia. Venga, gracias. Ojalá que con buenas noticias. Ojalá que sí. You've got to let it shine, way down in your heart. You've got to let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. El Portal de la Infancia, con Isabel García. Hasta el próximo lunes. Even in your school, you've got to let it shine. Even in your school, you gotta let it shine. Even in your school, you've got to let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Let
it shine, let it shine, let it shine, let it shine.